Bienvenidos. En la resolución de problemas y continuando con el desarrollo del método ideal, vamos a hablar en este video sobre las dos siguientes fases del método que hemos ido desarrollando fase a fase. Recuerden que hemos empezado con el método ideal y habíamos hablado de que esto va por unas fases. El primer paso es identificar el problema, ¿cierto? Identificar el problema. Entonces viene aquí el método ideal, identificar el problema. Identificar, luego determinar los datos, hacer un análisis de los datos o determinar el problema que llaman algunos. Luego es pensar la estrategia, luego la estrategia, luego entonces aplicar la estrategia, y por último el logro. Digamos que esos son los pasos que identifican a nuestro método ideal. Entonces, aquí vamos paralelamente de estos dos: el pensar y el aplicar la estrategia. Estrategia y aplicar la estrategia. Primera parte de este conversatorio. Entonces, básicamente lo primero que vamos a decir es que hay dos cosas. Una es pensar la estrategia y otra es aplicar la estrategia. Noten que aquí hay involucrados dos aspectos. Uno, el saber pensar. Una cosa es pensar una estrategia y el otro es saber aplicarla. Porque viene el saber hacer. Saber pensar contra saber hacer. A veces uno sabe pensar muy bien, pero no sabe hacer. Puede ocurrir también lo contrario, y es saber hacer, pero no saber pensar. Así que estas dos fases van de la mano. Lo ideal es que exista una sincronía entre lo que se piensa y lo que se hace. A veces la gente piensa muy bien, pero no sabe qué hacer. Les cito un caso particular de las matemáticas. La gente dice: tengo una escalera recostada contra una pared, la pared está perfectamente construida y la escalera tiene una longitud L dada y se encuentra a una distancia X de esta pared y se pide entonces encontrar a qué altura llega. Y mucha gente piensa adecuadamente y dice: eso debo resolverlo con teorema de Pitágoras. Vamos a seguir, uno les pregunta qué dice el teorema de Pitágoras o tratan de aplicarlo y no recuerdan qué dice el teorema de Pitágoras. Saben que existe el teorema de Pitágoras, pero pueden no saber qué dice explícitamente el teorema de Pitágoras. O sea que ahí viene el asunto del saber hacer. Entonces aquí lo que dice, lo que comentaba antes, ¿no? Una coherencia entre el saber y el hacer. Saber pensar, saber hacer. No se deben omitir las fases anteriores. Es decir, recuerden que aquí estamos en la parte de pensar o pensar la estrategia y aplicar la estrategia. Estamos en esta fase del centro. Pero previamente hay que identificar el problema y previamente hay que mirar los datos o determinar el problema. Estas dos fases no se pueden omitir. Mucha gente de una vez pasa incluso a aplicar. Es decir, se ha omitido toda esta primera fase. No se ha identificado el problema, no se han analizado los datos, no se ha determinado el problema, no se ha pensado qué hacer y de una vez uno empieza a hacer cosas, ¿sí? Investigaciones han mostrado que el 90% de las personas pasa de una vez del enunciado del problema a hacer cosas, lo cual es un error. Una representación inadecuada puede volverse o convertirse en un obstáculo. Es decir, si usted tiene un problema y lo representa ya sea mentalmente o gráficamente o lo que sea, y no hace una representación adecuada, puede ser que su problema empiece a volverse más complejo y puede volverse un obstáculo. Puede ser que usted no visualice qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, volviendo a nuestro problema de la pared, la escalera, ¿cierto? Hay gente que representa la cosa tridimensionalmente, entonces son muy buenos dibujando y pintan la escalera. Yo soy muy pésimo para dibujar y pintan la escalera tridimensional. Aquí el muro le hacen una cosa aquí, ¿cierto? Pintan el murito, ¿cierto? Incluso hasta ponen aquí los ladrillos y hacen una representación así, ¿cierto? Y hasta le ponen aquí un jardín con flores y pintan aquí la distancia y aquí la distancia de acá. Pero no ven que no alcanzan a visualizar que esto visto como sección transversal es un triángulo rectángulo simple y se pierden en la representación que tenían hecha y si no lo representan adecuadamente pues puede que no vean qué es lo que deben hacer. Bien, en ocasiones hay que dejar incubar el problema, es decir, no todo problema es los usuales que uno lleva al aula y es: dado este problema, ¿qué hubo, mijo? Resuélvalo. No, hay problemas tanto de la vida cotidiana como de matemáticas que usted tiene que dejar
incubar la idea. Es decir, no se le ocurre inicialmente ni siquiera, piensa la estrategia y no se le ocurre. ¿Sí? Piensa en la estrategia y no se le ocurre. Entonces usted no puede no saber qué va a hacer. Entonces hay que dejarlo incubar durante un tiempo. A veces los tiempos de incubación de un problema pueden ser cortos, a veces pueden ser supremamente largos. De hecho, aquí dice que en ocasiones hay que olvidarse, entre comillas, de él para volver sobre él. ¿Qué significa esto? Supuestamente olvidarse del problema, dejarlo allá en su mente, en un proceso de incubación, y en algún momento volver sobre él. ¿Qué dicen los que estudian esta cosa? Y desde el punto de vista de la psicología. Dicen que a pesar de que usted supuestamente está olvidando el problema, su subconsciente sigue trabajando en él. Como ya mencioné anteriormente, a veces uno, incluso dormido, empieza a visualizar soluciones. Eso le ocurría particularmente a esta matemática, María Agnesi. Ella, María Gaetana Agnesi, sostenía que muchas de las cosas que ella resolvía, las resolvía mientras dormía, y que se levantaba y ya podía transcribir las cosas que había visto. No todos tenemos esa capacidad, algunos a veces se nos ocurren ideas muy brillantes mientras dormimos, tratamos de escribirlas y como que solamente pasó eso, solamente fue un sueño. No recordamos evidentemente qué pudo haber, cómo pudimos haberlo resuelto, pero nos imaginamos resolviendo el problema. Ahora bien, ¿qué acciones hay que tomar durante esta fase de pensar la estrategia? Se sugiere entonces partir de lo que se tiene y no de lo que se desea obtener. Miren que aquí puse en mayúscula tiene. Muchas veces la gente es, oiga, ¿qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que no conozco? Y se queda en eso. ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que quiero resolver? Y usted tiene que partir desde qué tiene, es decir, lo que llamamos los datos, todo eso. ¿Y con qué herramientas puedo atacar dicho problema? ¿Qué se tiene? No, ¿qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que no tengo? Pensar en lo que se tiene, ¿sí? Antes que pasar a ser, ¿sí? Como les decía hace un momento, se ha mostrado experimentalmente que la gente empieza a ser como loco. No, hay que mirar qué se tiene. Y luego sí, con eso que se tiene, digo, oiga, venga, con eso que tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? No es hacer para después pensar que se tiene. El proceso no es el inverso. Ahora bien, se sugiere entonces que se establezcan conexiones entre los datos. Miren la importancia de los datos. ¿Sí? La fase anterior y las incógnitas, es decir, lo que no se tiene, e incluso entre incógnitas si es que existe más de una. ¿Para qué? Un poco la idea es, bueno, ¿y por qué tengo esto? Si tengo una condición dada o si tengo una situación, pues digo, bueno, ¿y para qué tengo este dato? Por ejemplo, un recibo del agua. ¿Para qué tengo el consumo? Pues para poder ir y mirar sobre el registro mecánico del dispositivo, mirar si lo que está registrado es cierto. ¿De acuerdo? ¿Para qué tengo la dirección del recibo del agua en la factura que me llega? Pues para saber si el recibo es mío. ¿Para qué tengo? Tengo que pensar qué es eso. Porque eso, recuerden, dijimos, puede incluso modificar drásticamente el problema y cambiarlo. Ahora bien, para pasar a un plan de ejecución, es decir, para pasar a la aplicación de la estrategia. Pues miren que aquí se ve un asunto que no es ineludible y es que se requieren hábitos y disciplinas. He encerrado esto porque usted puede pensar muy bien, pero si no tiene los conocimientos de cómo se hace, pues hasta ahí llegamos. Aquí hay conocimientos teóricos, conocimientos disciplinares, conocimientos algorítmicos o procedimentales que llaman algunos, y se requieren. O sea, aquí es indudable un asunto, y es el asunto de la memoria. La memoria se ha sido satanizada dentro de los sistemas educativos, pero particularmente yo soy de los que sostiene que sin memoria no podemos hacer muchas cosas. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo de, imagínese uno todos los días pensando cómo es que uno se viste. ¿Sí? Uno lo hace inconscientemente y recurre a su memoria. En algún tiempo aprendió a vestirse y ya. ¿Sí? No termina pensando, oiga, ¿qué me tengo que poner primero? ¿La ropa interior y luego el pantalón? ¿O primero el pantalón y después la ropa interior? Porque si nos pusiéramos a pensar eso y no tuviéramos la memoria, pues correríamos el riesgo de salir a la calle como Superman. Y pues no, eso no es deseable. Ahora bien, miren que aquí se requieren unos conocimientos. Si usted no sabe, pues algunos tienen el dicho de que si yo no sé hacer empanadas, tengo que saber dónde las venden bien. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener la posibilidad también de que si no tengo los conocimientos, una de dos, o tengo que sentarme a tener la disciplina y el hábito de sentarme a ver dónde están esos conocimientos, consultarlos, leerlos. Hoy hay una fuente inagotable
en esto de los medios virtuales y la internet, que le permite a usted tratar de buscar dónde están las cosas que necesita, ¿sí? Y pues no están mal consultarlas, pero hay que entender lo que eso nos presenta. Ahora bien, voy a cerrar esta parte con una frase de Albert Einstein. Einstein decía: si tengo una hora para resolver un problema, dedico 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos reflexionando sobre las soluciones. Es una frase que está atribuida a Einstein. Noten que aquí me llama mucho la atención esta frase, porque el reto es resolver el problema. Y Einstein dice que de esa hora dedica 55 minutos pensando sobre el problema y 5 reflexionando sobre las soluciones. Miren que incluso no habla de resolverlo. O sea que el proceso reflexivo para Einstein es supremamente importante, antes que resolverlo. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos un problema y pasamos de una a tratar de construir la solución. Gastes este tiempo para pensar el problema, ver qué puede hacer con lo que le están dando y pensar sobre los problemas, posibles caminos de solución. A veces pueden presentarse más de uno. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? Que uno piense una estrategia y aplique otra, ¿sí? Y eso ocurre muchas veces. Creo que le ha pasado muchas veces a algunos de ustedes que en los parciales escriben una cosa y luego dudan y cogen y borran, ¿cierto? Escriben aquí una cosa, y luego entonces cogen el borrador, ¿cierto? Usualmente trabaja uno en lápiz, borra o tacha y después cuando tiene la solución del problema le dice al profesor: mire, aquí está la solución, y dice usted: ay, el profesor dice: pero es que usted la tachó o la borró. Y dice: profesor, mire, échale el lapicito encima que ahí se alcanza a ver lo que yo escribí. Y sí, lo tiene bien hecho, pero usted la duda lo mató. No puede dudar de lo que está haciendo. Claro, cuando digo no puede dudar es tenga siempre una duda razonable. La aplicación de la estrategia, noten que puede modificar o segmentar el problema. Usted puede ir a aplicar la estrategia y dice: espere, porque primero me toca hacer otra cosa. Y entonces le implica modificar, a pesar de que la estrategia esté bien pensada, le implica modificar el problema e ir a resolver otro problema intermedio con el cual pueda avanzar sobre la solución del mismo. Una estrategia inadecuada puede resolver temporalmente un problema, pero a largo plazo resultar inconveniente, y es decir, modificar el problema e incluso empeorarlo, ¿sí? Hay estrategias que no son buenas, por ejemplo, y no son buenas, usted la aplica y le soluciona el problema, ¿sí? Momentáneamente. Por ejemplo, aquí puse una cosa que encontré por allí en una página de curiosidades. Tiene un recipiente, el señor, para el café y el té, se equivocó al llenarlos y la solución fue cambiarle el nombre, tachar lo que estaba y cambiarle el nombre, ¿cierto? Es posible que después, la próxima vez, vuelva y haga esto y vuelve a escribir aquí tal cosa, y entonces ya usted no sabe qué es lo que es cierto. Entonces hay soluciones de soluciones, ¿no? Sí, pueden incluso empeorar el asunto, o que ustedes confíen realmente de qué es lo que tiene ese recipiente. Ahora bien, han hecho un experimento sobre la forma en que se solucionan. Eso es un experimento que han hecho ya varias veces en la historia sobre procesos cognitivos. ¿Cuál es la idea? Se pone una barrera y del otro lado de la barrera ponen un plato de comida. Ahí, del lado de allá tenemos un animal, aquí un plato de comida. Supongamos que la barrera es de vidrio, de forma tal que el animal alcanza a percibir el plato. ¿Qué ocurre? Han mostrado que de estos tres animales, por ejemplo, entre un primate, un perro y una gallina, la solución para el primate va a ser absolutamente sencilla. Es decir, él va a mirar la comida, va a mirar su entorno y se da cuenta que aquí hay unos bordes, que hay unas fronteras, y el primate muy rápidamente se va a dar cuenta de que debe hacer esto. Hicieron lo mismo con los perros, y los perros miran la comida y tratan de acercarse a ella, porque creen que pueden alcanzarla, a pesar de que está la barrera de vidrio. Y después de dar un poco de vuelta, se percatan de esta apertura y dan la vuelta y llegan acá. Las gallinas, por su parte, dan vueltas, 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 y es posible que ni siquiera se percaten de esta distancia, estos perímetros, y se pone a picotear acá. Es decir, va a encontrar comida y posiblemente ni siquiera siente necesidad de llegar acá. Hay que tener más pensamiento de primate y menos de gallina.
Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal y dejar los comentarios.